Este martes, el Pleno del Congreso debate las enmiendas a la totalidad del proyecto de presupuestos para el 2009. Unas cuentas que contemplan el aumento del gasto público superior al 3%. Más de la mitad se nos va en pagar pensiones y subsidios de desempleo. El Gobierno calcula que España crecerá a un ritmo del 1%. El Círculo de Empresarios cree que las previsiones en las que se basa el Gobierno son poco creíbles. Calculan que la economía española puede estar contrayéndose ya en estos momentos. En opinión del Círculo, las cuentas del Reino pecan de falta de austeridad. Calculan que incurriremos en un déficit más elevado del previsto. Buenos días. Para conocer los detalles del estudio del Círculo de Empresarios nos acompaña Fernando Eguidazu, su vicepresidente. Buenas noches. Buenas noches. Señor Eguidazu, estos presupuestos que mañana vamos a ver cómo las enmiendas a la totalidad se van a rechazar con una mayoría, esos presupuestos presuponen cosas que todos sabemos que no existen. Bueno, la verdad es que es muy difícil hacer predicciones, pero realmente es también muy difícil creer que vamos a crecer el 1% el año que viene cuando prácticamente todos los institutos de opinión están hablando de crecimientos próximos a cero o incluso negativos, y cuando es de temer que incluso este mismo año estemos ya en caídas del PIB. También es muy difícil de creer que el paro vaya a crecer solamente un 12, que solamente sea un 12,5% de la población activa. Desgraciadamente es muy probable que sea mayor. Sí, bueno, eso es que es difícil de prever, digamos que es un understatement, dicho de alguna forma, porque son cifras perfectamente irreales en ese sentido, ¿no? O sea, yo diría que son excesivamente optimistas y que ojalá se cubrieran, pero es muy poco probable, ¿no? Es usted extremadamente cauto. Bueno, lo malo no es acertar o no en las predicciones, sino lo malo es lo que viene después. Con una previsión de crecimiento tan alta, entonces es lógico programar unos ingresos presupuestarios demasiado altos, que probablemente no se van a cumplir, y un presupuesto de gastos demasiado bajo, que probablemente nos vamos a pasar. Y la consecuencia de esto es un déficit presupuestario bastante mayor del que los presupuestos apuntan, ¿no? Entonces ese es el problema fundamental. Cuando al Gobierno se le ha criticado esa falta de austeridad en los presupuestos, la respuesta inmediata de Zapatero ha sido: dígame usted de dónde corto. Lo cierto es que más del 50% de ese presupuesto, el 52%, está comprometido en pensiones a las que el Gobierno tiene que hacer frente por ley y en prestaciones de desempleo, con lo cual el margen presupuestario tampoco es muy amplio. ¿En dónde debería cortar, en opinión del Círculo de Empresarios, el ministro de Economía? ¿Dónde debe meter la tijera para que ese presupuesto sirva de verdad para hacer frente a la crisis? Bueno, yo diría que en primer lugar lo que habría que hacer es podar la administración pública, es decir, reducir el número de altos cargos, suprimir algunos ministerios, suprimir organismos públicos. Bueno, cuando la gente se está apretando el cinturón, lo primero que tiene que hacer el Gobierno y las comunidades autónomas, por supuesto, es dar ejemplo, ¿no? Entonces es un mensaje que hay que transmitir a los ciudadanos, aparte de que hay que reducir el gasto no productivo, porque si no el déficit va a ser mucho mayor del que pensábamos, ¿no? Es decir, hay que reducir esos gastos. Luego hay una serie de gastos que tienen muy poca utilidad, incluso para el objetivo para el cual se crearon, como por ejemplo el llamado cheque bebé o la renta básica de emancipación. Y bueno, en definitiva, son una serie de gastos que no son productivos y que se podrían y se deberían recortar, ¿no? Sí, una pregunta respecto al recorte de gastos, digamos que es poco realista en viendo digamos la actitud general del Gobierno, que ha inflado altos cargos, se han inflado, y la administración en general, pero viendo las comunidades autónomas se puede hablar que otro tanto, ¿no? O sea, las comunidades autónomas en una situación de crisis como la actual, esta dificultad de, digamos, de ruptura de las estructuras, es decir, estructuras autónomas, tanto las administraciones, las macrocefalias que se han ido creando en la administración autonómica en todas partes realmente, en las regiones españolas, ¿qué medida también es un lastre añadido para la financiación? Pues es un lastre y es un problema muy grave, primero porque hemos recreado 17 estados. Hay 1.260.000 funcionarios en las comunidades autónomas, es decir, muchos más de los que había en toda España, en todas las administraciones al comienzo del proceso. En estos 4 años ha aumentado en 260.000 personas la nómina de los empleados públicos.
Y además se está rompiendo la unidad de mercado, que es lo más preocupante, porque esas administraciones están creando una legislación que cada una tiene la suya y por tanto estamos empezando a tener 17 normas para casi cualquier cosa, ¿no? Entonces el problema es muy grave. Hemos dado un paso más con lo de la fracturación de la unidad de mercado, ahora con las concesiones que se hacen en I+D, por ejemplo, al País Vasco a cambio de los votos al PNV, por el voto mañana. Pues sí, es muy curioso que por una parte España entró en la Unión Europea porque la idea era que un mercado grande y unido es más eficaz y ahora resulta que de puertas para adentro estamos fragmentando el mercado español, ¿no? Y sobre todo además este estado de las autonomías es muy caro. Es muy caro porque tiene una hojarasca de organismos, de funcionarios, de entes reguladores cada vez mayor, ¿no? Aparte de los caprichos, por supuesto. Que también existen. Los caprichos identitarios. A ver, Ana, vamos a ver Además de recortar gastos, habría que poner en marcha otro tipo de políticas. La política monetaria no está en nuestras manos, una soberanía que hemos cedido al Banco Central Europeo, pero políticas de estímulo fiscal, políticas de estímulo a la educación, a nuestro capital humano, que al final es lo que más vale. ¿Qué conjunto de medidas propondría usted para que España saliera incluso reforzada de esta crisis? El gran problema que hemos tenido con la crisis financiera es que ha enmascarado el problema de la economía española, que es anterior, y que no se va a resolver, desgraciadamente, con las medidas que han tomado los gobiernos europeos, incluido el español, para resolver el problema bancario, ¿no? España tiene problemas propios, tenemos una crisis del modelo de crecimiento, es un modelo agotado, estaba basado en la construcción y la construcción ya nunca volverá a ser el motor de la economía. Tenemos un diferencial de inflación con Europa como consecuencia de las rigideces de la economía. Tenemos una energía cara y muy vulnerable al petróleo. Tenemos un marco regulatorio que probablemente supone un 3% del PIB y que habría que simplificar. Tenemos un sistema educativo que no funciona y eso lo dicen todos los institutos que han abordado el tema. Tenemos una justicia que necesita dinero y reformas organizativas importantes. Tenemos un marco laboral muy rígido y todo el mundo, incluido el Banco de España, dice que habría que simplificarlo y habría que flexibilizarlo. Es decir, tenemos muchos problemas y hacen falta muchas reformas estructurales porque si no, el peligro es que no solo no saldremos de la crisis, sino que podemos entrar en un periodo parecido al de Italia, ¿no? Y quedarnos un largo crecimiento bajo con con tasas de paro elevadas, ¿no? y quedarnos descolgados. Desde luego ha enumerado usted una cantidad de deberes que realmente el gobierno no ha acometido. Esperemos que se interese por ellos en los próximos años. Esperémoslo. Y esperemos si la memoria histórica se lo permite. Exactamente. Buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Baltasar Garzón,